a ver, no sé si por fin pusimos que me preocupa. ¿De qué se trató nuestra primera clase? La historia clínica, doctora. Delegado. El examen físico. Ya, después, ¿qué más? ¿Qué más? El examen Bueno, historia físico. y examen no es Hicimos la semiología y luego epistaxis. Eso. Entonces, una emergencia es la epistaxis, emergencias otorrinolaringológicas. La primera que hemos visto es epistaxis anterior, epistaxis posterior, luego trauma nasal, ¿verdad? Sí, doctor. Chicos, háblenme. Ya. Bien, entonces hoy día vamos a explicar un poco lo que es el hematoma septal. Precisamente para esto habíamos hecho ese pequeño recuerdo semiológico de qué cosa es hemorragia, que confunden mucho ustedes, sobre todo en la práctica, ven una equimosis y me dicen hematoma o viceversa. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era el hematoma? A ver, Nila. Doctora. Nila, la delegada de grupo, ¿está? ¿Qué? Doctora, sería la acumulación de sangre dentro del intestino o en el Ya, acumulación de sangre va a estar entre el mucopericondrio y el cartílago. Entonces, hematoma ya hemos dicho, hema, sangre, oma es una tumoración, ¿no es cierto? Vale decir, es una colección de sangre en alguna estructura, en este caso en el septum nasal. Bien, entonces, ¿por qué se produce el hematoma septal? Generalmente producido por un trauma, y este trauma puede afectar tejidos blandos, tejidos hueso, cartílago, el esqueleto, etc. Contusiones y los hematomas, erosiones o heridas. Bien, y en cuanto al trauma nasal del esqueleto óseo cartilaginoso de la pirámide o del septum, tendríamos fracturas y luxaciones. Muy bien, entonces, definición de hematoma septal es ese acúmulo de sangre en un espacio virtual, en este caso entre el pericondrio del septum nasal y el cartílago, ¿no? Entonces, incluso puede llegar a la zona del hueso, el mucoperiósteo, que se despega del hueso. Entonces, forma eso, una colección de sangre en ese espacio virtual situado entre el cartílago y el mucopericondrio. Visualmente, bien, o si no, vamos a seguir. Bien, entonces el hematoma, ya habíamos dicho, es una colección de sangre. En este caso, del septum nasal, es que decola el trauma, rompe algún vaso en esta posición entre el mucopericondrio y el cartílago, entonces decola el mucopericondrio y forma un espacio que se llama, pues, el hematoma septal. Está entre el cartílago y el mucopericondrio. Entonces, visualmente nosotros vemos esto, una pequeña bolita, como hemos visto en esta imagen anterior, o una masa que obstruye las fosas nasales, generalmente en la parte anterior de la nariz. La mucosa luce de características normales, incluso puede haber un poquito de secreción serohemática, y lo más importante es la obstrucción de la parte anterior de la nariz.
¿Esto cómo se produce? Una fuerza mecánica del cartílago nasal que rompe los vasos sanguíneos del mucopericondrio, o puede haber incluso una fractura del cartílago nasal, pero no rompe el mucopericondrio, entonces se disecciona y en ese espacio virtual se forma el hematoma. Este acúmulo de sangre extravasada separa el pericondrio del cartílago, como ya hemos visto y como se ve aquí, ¿no? Puede haber una pequeña fractura del cartílago o simplemente al decolarse el mucopericondrio del cartílago forma este espacio virtual que se llena de sangre, como lo pueden ver. Entonces, es mucho más frecuente en los niños y en los deportistas. Entonces, puede haber una fractura, sobre todo del cartílago septal, pero muchas veces no hay ni fractura ni lesión del cartílago inicialmente. Podría causarse también por una iatrogenia, ¿no? Por ejemplo, cuando operamos el septum nasal, ese espacio separamos el cartílago del mucopericondrio para poderlo trabajar. Pero si no reponemos bien la mucosa que se adhiera nuevamente hacia el cartílago, entonces podemos dejar un espacio en el cual se va a llenar de sangre y formar un hematoma. Puede también favorecer a esto alteraciones de la coagulación, ¿no? O el uso de anticoagulantes. Entonces, el mecanismo como es, generalmente es un traumatismo con una fuerza de cizallamiento, vale decir, de frote, en el cual, así como ustedes cuando despegan una bolsa de plástico nueva, hacen este frote, esta maniobra de cizallamiento para despegar las dos hojas del plástico. En este caso, esa fuerza de cizallamiento separa el mucopericondrio del cartílago mismo, ¿no? Y causa, por supuesto, esta separación, ruptura de vasos, y disecan este espacio y forman el hematoma en el septum nasal. Aquí tenemos más imágenes, como se ve, es muy fácil de diagnosticarlo. Miren ustedes, con un poquito de levantar la narina, ya podríamos diagnosticar el hematoma septal. Bien, entonces, este hematoma puede ocasionar varias cosas. Uno, cambios isquémicos relacionados con ese acúmulo de sangre, porque ya lo habíamos dicho en la clase anterior, de que el cartílago no tiene vascularización propia. El cartílago se nutre del mucopericondrio, de la mucosa, de los tejidos adyacentes. Entonces, como no tiene vascularización propia y cuando se forma un hematoma lo estamos separando de ese mucopericondrio que lo nutre, entonces lo estamos dejando expuesto a que pueda producirse una necrosis de ese cartílago septal. Bien, y también si es que este hematoma permanece mucho tiempo, puede ser caldo de cultivo para una sobreinfección bacteriana. Entonces, generalmente a eso de las 72 horas o dependiendo de la causa y del grado de contaminación de la zona impactada, puede ocasionarse ya una infección y este hematoma al infectarse se convierte en un absceso septal. Y por supuesto complica la situación del cartílago porque también los microorganismos van a ir destruyendo este cartílago, no solamente la falta de nutrición. Entonces, una consecuencia muy temida, por decirlo así, por eso es importante diagnosticar el hematoma septal, es de que el cartílago se necrose y como ese es el sostén de la pared de la parte anterior de la nariz, entonces la nariz caería y formaría una silla de montar o una nariz caída. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero la anamnesis, ¿no? Que siempre generalmente hay un antecedente de algún traumatismo externo,
en el deporte, por ejemplo, ahí ese roce, ese frotamiento que suele haber en el karate, por ejemplo, entonces ocasiona este hematoma septal. O muchas veces que nosotros mismos vamos frotando la mucosa, como les había descrito hace un momento, cuando quieren decolar una bolsa plástica y podemos ocasionar este hematoma septal. Entonces, uno, el antecedente de trauma nasal, sea interno o externo, y básicamente la obstrucción nasal. Miren ustedes el hematoma cómo obstruye toda la parte anterior de la nariz. Hay otras imágenes en un niño, igualmente esta bolita, la mucosa, recuerden, de un color prácticamente normal, un poquito de secreción serohemática puede haber, o secreción cristalina. Miren ustedes, es la mucosa ligeramente edematosa de buen color y que obstruye la nariz. Entonces, en el cuadro clínico, ya decíamos, en un 95% es la obstrucción nasal. Puede haber un poco de secreción serohemática, dolor por el propio trauma y por la propia distensión de la mucosa nasal, en algunos casos cefalea, que aparecen dentro de las 24 a 72 horas del trauma. Y en el examen físico, ¿qué vamos a ver? En la rinoscopía anterior, esas puede ser unilateral o generalmente son bilaterales, los hematomas que están obstruyendo la nariz. Entonces vemos un abombamiento septal ligeramente rojizo, blando, porque si ustedes lo tocan es bastante suavecito, generalmente bilateral, obstruye la nariz, puede producir cefalea frontal, una rinorrea serohemática a ese nivel y sensación de presión a nivel de la nariz. Ahí tienen otra imagen del hematoma septal en el examen físico, igual como ven, tanto en niños o adultos, que se ve de la misma forma, ¿no? Entonces lo diagnosticamos, como digo, solamente incluso con levantar un poquito la nariz. Ahora, esa masita blanda que vemos aquí, podría uno dudar, ¿no? ¿Será, no sé, sangre? ¿Será absceso ya o será algún otro contenido? De repente un diagnóstico diferencial, por ejemplo, sería un meningocele, ¿no? Entonces, si ustedes punzan eso, en un meningocele no va a haber antecedente de trauma, ¿no? Y si lo punzaran por alguna casualidad, pues va a salir líquido cristalino como lo es el líquido cefalorraquídeo. Pero si es sangre, pues va a salir sangre, ¿no? Y si ya es absceso, saldrá pus. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Drenar ese absceso. Y hemos dicho que las complicaciones del hematoma generalmente llevan a fibrosis, dependiendo de dónde eso se localiza, y a nivel de la nariz y del oído, lo más temido es de que cause necrosis del cartílago y deformidad, o sea de la nariz o sea del oído, ¿no? Entonces, mirando el septum, si es que es adulto, podríamos hacerlo con anestesia local, si es niño, necesariamente con anestesia general. Se hace un corte en la mucosa. Miren, aquí se ve mejor en el esquema, abriendo un poquito el espéculo, un corte en la mucosa para permitir el drenaje de ese acúmulo de sangre y pueda quedar libre, ¿no? Entonces, después de eso, adherimos nuevamente, pegamos la mucosa contra el septum nasal para permitir de que esto se pegue. A veces se puede dejar un drencito, pero lo importante es tratar de juntar nuevamente la mucosa con el cartílago. Y para que eso ocurra, lo hacemos a través de un taponamiento. Y hemos visto cuando hemos hecho o el taponamiento clásico, que pues con las gasas una sobre otra bien presionadas que ocluyan toda la fosa nasal y por supuesto compriman la mucosa contra el cartílago septal para permitir que se adhieran nuevamente. Entonces, como se y la
de drenar este absceso, les reitero, es prevenir la deformidad de la nariz, porque de montar, y si fuera en el oído, una oreja en coliflor. Entonces hay que incidir, drenar y taponar para permitir de que se regeneren estas estructuras. Y como hemos hecho corte y prevenir una infección, pues podemos dejarles sus antibióticos y sus analgésicos, tanto por el taponamiento como por la incisión que se ha hecho. Miren, aquí hay igual la imagen, están cortando la mucosa, ahí están aspirando el contenido y después juntar la mucosa contra el cartílago y taponar para permitir que estas estructuras queden juntas y se peguen nuevamente, se regenere nuevamente esa unión mucopericondrio con el cartílago. Muy bien, igualmente el taponamiento visto de frente, el taponamiento visto lateralmente, pero la idea importante es unir esas estructuras. Entonces, su antibiótico profiláctico y su analgésico en ese caso, ¿no? Si por no, esto no amerita propiamente una tomografía, pero si por otras razones, buscando otras zonas traumatizadas o si sospechan de alguna otra cosa, pues se puede tomar la tomografía y ven ustedes cómo se ve la parte anterior de la nariz totalmente ocluida de esa masa hemática, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que les hablaba y por qué la urgencia de drenar esto, además de restituir la permeabilidad nasal, aunque al inicio le van a obstruir más porque le van a poner el taponamiento, pero es pues evitar un absceso septal, porque como digo, esa sangre es un caldo de cultivo para que se sobreinfecte. Y después, si es que no se logra drenar ese absceso, pues vamos a tener esto, una caída de la parte anterior de la nariz, incluso adyacentes. Entonces aquí, miren cómo se ve esta nariz sencilla de montar y el esquema este de cómo queda igual después de la necrosis del cartílago. Ahí hay otra. Entonces, recordar mucho que incluso un hematoma es más urgente de tratar que una fractura nasal, una fractura que mientras de un lado a otro, etcétera. Pero un hematoma hay que tratar de evacuar rápidamente ese contenido hemático y restituir los vasos del mucopericondrio, porque si no producimos una necrosis avascular del cartílago y la deformidad que estamos hablando y también las zonas tener pues que se quede con el septum, puede dejar también una desviación septal, puede dejar una perforación septal, puede dejar colapso de las alas de la nariz y si es que se ha sobreinfectado, podemos causar sinusitis, una celulitis nasal, facial, una vestibulitis. Incluso que eso podría extenderse hacia las órbitas y complicar mucho más la situación del paciente. Incluso ya si es que se ha formado el absceso, eso puede producir una trombosis de seno cavernoso hasta septicemia, ¿no? Porque han oído siempre que la parte de la nariz, el famoso triángulo de la muerte, sus vasos de drenaje tienen muy fácil acceso hacia la zona cerebral y pueden sobreinfectarse con abscesos cerebrales, meningitis y septicemia. Entonces, todo eso es importante de recordar y por eso la urgencia y la necesidad de conocer bien y diagnosticar bien un un hematoma septal. Muy bien, miren ahí también otra secuela muy fea de mm, de un
hematoma septal maltratado. Muy bien. Entonces pasaremos a otro tema que es el abiertos. Que todos están preparados. ¿Dónde tengo la lista? A ver, Stephanie Vargas. Presente, doctora. ¿Está? Sí, doctora. ¿Qué diferencia hay entre un hematoma septal y un absceso septal? Bueno, el hematoma septal vendría a ser la acumulación de sangre en el tabique nasal y el absceso septal sería la acumulación de pus, pero en el tabique nasal. Eh, por- como dice su nombre, ¿no? Por una infección. ¿Qué es el absceso septal? Acumulación de pus ¿Qué sería, es doctora. absceso? A ver, Carmen Hurtado. ¿Qué es absceso? Acumulación, La palabra doctora, absceso. doctora, acumulación de contenido serohemático. Claro, un absceso es acúmulo de pus, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo aceptar? Ya hemos dicho, en el hematoma es claro, acúmulo de sangre, ¿no? Pero se ve en el examen físico eso, un moquito medio serohemático. La mucosa es prácticamente con color normal. En cambio, en el absceso, miren, ya van ustedes a estar viendo costras, ya en este caso mielicéricas, aquí se ve un poco de secreción purulenta, y que incluso esa infección se va a punta nasal, tanto hasta, miren ustedes aquí otro absceso septal, la mucosa está un poco más enrojecida, se ve en el borde como un exudado de secreción purulenta, y si lo pues, no van a el tratamiento de un hematoma septal. A ver, Jorge Guamán. Anteroposterior no es necesario porque has visto que solo es la parte anterior de la nariz. Entonces solo sería taponamiento anterior, ¿ya? Pero bueno, está muy bien, ese sería el tratamiento del hematoma septal. ¿Y del absceso septal cuál sería? Exactamente, muy bien, igual. Hay que drenarlo y hay que darle antibiótico de mayor espectro, tienes razón, para evitar las complicaciones. Y también analgésicos, ¿no? Porque eso duele mucho más que el hematoma. El hematoma es una sensación de presión nada más, que hay un poco de dolor, pero cuando está abscesado, ahí sí duele mucho más. Y además faltaría otro síntoma que no lo hemos mencionado. ¿Cuál sería? En un absceso, ¿qué cosa hay fuera de dolor, aumento de volumen, secreción purulenta? Fiebre, doctora. Fiebre, perfecto, fiebre. Entonces también habría que darle igual sus analgésicos y antipiréticos
para controlar la fiebre. Entonces, luego drenar ese absceso y prácticamente igual, nuevamente tratar de unir ese mucopericondrio con la mucosa y su tratamiento antibiótico y analgésico de amplio espectro. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Doctora, no está compartiendo su pantalla. Oh, me olvidé otra vez. Ya. Entonces, aquí, ¿cómo se hace esto? Y al absceso, entonces pasamos a otro tema